gira la polémica respecto a la estrategia de seguridad, si la prevención está funcionando, si la presencia de elementos de la Sedena, por ejemplo, puede ser algo que abone. Y por cierto, seguirán ahí en las calles después de que se había prometido que volverían a los cuarteles. El propio presidente admitió que cambió de opinión y ahora también consiguió el respaldo de un partido que posiblemente era improbable hasta hace muy poco, por parte del PRI. Ahora sabemos que el ejército seguirá hasta el 2028, de acuerdo a lo que se discutió desde la Cámara de Diputados, pero ¿esto qué resultados puede dejar para la seguridad, contemplando todas las aristas que esto pueda contener? Para hablar sobre el tema, sumamos a David Saucedo, especialista en seguridad, que nos acompaña esta mañana aquí en Mega Noticias Informa. Y justamente consultar, David, primero esto, ¿qué podemos esperar entonces con una permanencia más prolongada del ejército mexicano haciendo labores como patrullaje y otras que deberían de tocarle a las policías, pero porque están debilitadas o porque no tienen la capacidad, no lo llevan a cabo? ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Lamentablemente no es la primera ocasión en la que el ejército tiene un papel activo en labores de seguridad pública. Quizá quienes nos escuchan, los más jóvenes, no recuerden que el general Rafael Macedo de la Concha, en los tiempos de Vicente Fox, fue Procurador General de la República. Dejó su puesto luego del conflicto que se generó justamente con Andrés Manuel López Obrador por el tema del desafuero. Antes, el Instituto Nacional de Combate a las Drogas estuvo en manos del general José Gutiérrez Rebollo, que después fue detenido, separado de su cargo, por cargos de asociación delictuosa con Amado Carrillo Fuentes, el Señor de los Cielos. Un cártel muy importante del noreste, el cártel de los Zetas, se constituyó luego de que dos batallones del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, de un grupo de élite del ejército, desertó y se pasó del bando del cártel del Golfo y constituyeron un cártel. No es la primera vez que los militares están en labores de seguridad pública en México con resultados realmente desastrosos. Entiendo que el día de ayer se realizó la aprobación para que se extendiera el plazo de permanencia del ejército en labores de seguridad pública hasta el 2029. Es un plazo demasiado largo. Todavía está pendiente que pase por el Senado esta ratificación. Se ve complicado que pueda pasar por allá, no imposible. ¿Qué es lo que esperamos? Prácticamente la Policía Federal fue desmantelada. Tardará a la Guardia Nacional un horizonte de cuando menos 8 o 10 años para que logren desarrollar capacidades de investigación policial. No es lo mismo seguridad nacional que seguridad pública, y eso poco a poco los propios integrantes y comandantes de la Guardia Nacional se irán dando cuenta. Además de lo que ya sabemos con la presencia de los militares, si bien la percepción que se tiene de la Sedena sigue siendo alta, es decir, en las encuestas que se realizan, lo que brinda el propio INEGI, tienen bastante confianza por parte de la sociedad, pues también está la crítica, ¿no? Y la preocupación, por ejemplo, de asociaciones y grupos que temen la violación a derechos humanos. Se habla mucho con la Guardia Nacional, pero también lamentablemente hay elementos de la Sedena que han incurrido en este tipo de actos. ¿Podemos entonces sospechar que la cosa puede continuar así, que seguirán estos actos? Tal vez mucho tiene que ver con la formación misma que tienen los soldados. Los niveles de aprobación con los que cuenta el Ejército y la Marina son excepcionalmente altos en casi todo el país. Sin embargo, se trata de promedios. En aquellos estados y sobre todo ciudades del país en donde ha habido una presencia de más tiempo de las Fuerzas Armadas, los niveles de aprobación son distintos. Ciudades como Nuevo Laredo, Ciudad Juárez, Tijuana, que han tenido en otros momentos la presencia de contingentes muy grandes de elementos del ejército, encontramos una variación importante con respecto a sus niveles de aprobación. Los ciudadanos de estas regiones, ellos conocen cómo trabaja el ejército en tareas de seguridad pública. Hay un incremento de las denuncias por derechos humanos. Al día de hoy tenemos aproximadamente ya una veintena de casos de asesinatos extrajudiciales cometidos por elementos de la Guardia Nacional. Es decir, el que el Ejército y la Marina, la Guardia Nacional militarizada, todos ellos estén realizando tareas de seguridad pública, va a provocar un desgaste, tal y como lo sufrieron todos los ejércitos nacionales que estuvieron realizando labores de seguridad pública, como fue el caso de Colombia, fue el caso de Chile. Entonces, ¿por qué el ejército tiene estos niveles de aprobación tan altos? Porque la población les identifica con los actos cívico-militares, las fiestas patrias, con
la aplicación del plan DN3, pero no es lo mismo cuando ahora el ejército realice labores de seguridad pública, como no están capacitados la gran mayoría en labores de investigación y en respeto a los derechos humanos, vamos a empezar a tener conflictos. ¿Qué es lo que va a ocurrir con el tiempo? Que van a empezar a sufrir un desgaste, tal y como lo han sufrido todas las instituciones que se han dedicado a tareas de procuración pública y de seguridad y justicia. ¿Cuánto tiempo pasará para que veamos un descenso en el nivel de población? Pues ya se verá, esto está en función de la operatividad. Se ha mencionado con insistencia que la Guardia Nacional al día de hoy realiza pocas detenciones y además no realiza labores de investigación policial para la desarticulación de células criminales. Cuando empiece a realizar esas actividades, veremos este desgaste del que te comento. ¿Por qué estamos en este escenario, David? Es decir, ¿por qué seguimos recurriendo al ejército para que cuide nuestras calles, para que sean ellos los encargados de la vigilancia? ¿Por qué no se puede mejorar los cuerpos policiales? Tenemos policías municipales, policías estatales que sí, hay elementos que destacan y hacen todo lo posible con lo poco que tienen, pero parece que en lo general, pues por muchos pierden pocos, pero ¿por qué no podemos confiar en las policías a estas alturas? Es el mismo diagnóstico al que también llegó el presidente Andrés Manuel. La militarización de la seguridad en México, evidente, no inicia con Andrés Manuel, más bien es una continuidad de lo que se hizo en otros sexenios. Se incrementa, evidentemente, esta militarización debido a tres factores. En primer término, la presión de Washington. Desde hace décadas, el gobierno de los Estados Unidos ha estado pidiendo al gobierno de México que involucre al ejército en labores de seguridad pública. De manera un poco hipócrita, los norteamericanos lo solicitan, a pesar de que ellos mismos se han resistido a involucrar a su propio ejército en labores de combate al narcotráfico, porque saben del poder de corrupción que tienen los distintos cárteles de la droga. En segundo término, el presidente Andrés Manuel sufrió la presión de la alta jerarquía militar, que se resistió a salir de las distintas regiones en donde estaban colaborando en labores de seguridad pública. Entiendo que varios generales hablaron con el presidente Andrés Manuel para pedirle, solicitarle que se mantuviera el ejército debido a que su salida eventualmente provocaría episodios de violencia en varias regiones del país. Y en tercer término, los casos muy sonados de corrupción de exintegrantes de la Policía Federal, sin duda el caso más destacado, el de Genaro García Luna, detenido y acusado de cargos de corrupción y de colaboración con distintos grupos de crimen organizado, destacadamente con el cártel de Sinaloa. Todo esto generó un cóctel con el cual el presidente tomó la decisión de incrementar la participación del ejército en las labores de seguridad pública. En efecto, la Policía Federal funcionaba mal y las policías estatales funcionan un poco peor. Había dos opciones. La opción era seguir con la depuración, tratar de establecer nuevos mecanismos y nuevas metodologías para mejorar el desempeño de las policías estatales, o bien abolir la Policía Federal y supeditar las estatales a una Guardia Nacional. Me parece que el presidente Andrés Manuel optó por esta segunda opción. Hay todavía mucho tema por discutir y seguramente también serán otras agrupaciones y asociaciones las que sigan levantando la voz, porque este tema del ejército en las calles no los convence, y mientras mayor contacto con la sociedad, como ya nos lo señala David, pues será posible que la percepción pueda disminuir. Muchísimas gracias por tu compañía y por estar siempre al pendiente aquí con nosotros tocando estos temas de seguridad, David. Que sea un excelente miércoles. Gracias a ti, Francisco. Un abrazo.